palancas en el Infonavit. No tanto, no tanto. Pero no, bueno, si alguien tiene experiencia en el tema, sin duda, sin duda es ella, ¿no? Así es que, pues, sin más preámbulo, mi querida Gina Redonda, bienvenida a los Webinar Masters de Mica Red. Es un gusto tenerte por Gracias. acá. Así es que, buenos días. Oye, el tema que nos trae es sin duda hablar de Infonavit, pero sobre todo hablar de esto que muchos asesores se han estado quejando, que es el desperfilamiento de los derechohabientes que ya Sí, tenían listo para, casi casi para firmar. sí, 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 es un tema. Primero que nada, gracias por la invitación. Y efectivamente, Mario comenzó no queriendo. Decía, yo nada más acompaño a mi esposa, yo nada más de lejitos. Pero ya que le vimos el gran potencial que tiene, bueno, pues la verdad es que es una persona muy talentosa y Gracias, sí. sobre todo en el tema de la tecnología, bueno, pues lo ha demostrado, por eso está hoy aquí, ¿no? Sí, es algo que estamos sufriendo. Las inmobiliarias que estamos enfocadas en lo que es el sector de interés social, estamos sufriendo mucho con este tema. El objetivo para mí en esta plática es si se pueden llevar un poquitito con el que solucionen una operación, pues con eso nos damos por bien servidos. Así es. Eh, Entonces, déjame decirles, si tienen algún problema ahora con alguna de las operaciones, yo los invito a que en el chat ah, nos la vayan poniendo y ahorita Dani que está detrás de cámaras, nos ayuda y nos va pasando las preguntas. ¿Les parece? sí, Listo. claro que sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ustedes saben que Infonavit tiene el 60% del mercado hipotecario. Entonces, las inmobiliarias que nos enfocamos en ese sector, afortunadamente siempre tenemos chamba. Lamentablemente es el crédito más complicado. ¿Por qué? Porque por la cantidad de requisitos, ¿no? Nosotros hicimos una presentación, si quieren la forma que lo vamos llevando, sin embargo, si hay preguntas, no tengo ningún tema, reserva de lo que digan. No, no, no está bien. Si quieres, vamos, si le pedimos a Dani que ponga la presentación y la vamos siguiendo, ¿les parece? Sí, adelante. Ok, son 7 motivos fundamentales por los cuales se desperfilan los créditos de Infonavit. Adelante. Ok. El número uno, y este es el más importante, o sea, si vamos a ir en orden de importancia y de cantidades, perfilamientos, entonces vamos a ir de mayor a menor. Ajá. El número uno es la inestabilidad laboral. Aunque ustedes le digan al acreditado, de aquí en adelante tienes que mantener tu relación laboral, no puedes cambiar. Muchas veces las empresas por cuestión fiscal cambian de razón social. Ujú. Entonces, ellos no saben. Sin embargo, cuando tú ya te compró, ya dejó a lo mejor tus gastos de avalúo, certificados y todo, estás trabajando en eso, y ya cuando vas a firmar, pues ya no tiene, ya se te desperfiló. Ajá. Entonces, lo que de cada uno les voy dando un poquito de la solución que nosotros hacemos para tratar de evitar que nos pase. Ujú. ¿Qué quiere decir? Nosotros sí le decimos, durante este tiempo que nos vas a comprar la vivienda, te sugerimos que nos des tu usuario y contraseña para estar nosotros monitoreando, ¿no? Tu precalificación y te encargamos a ti que mantengas estas condiciones laborales, es decir, que no pidas una incapacidad, que no, a ver, se los voy a leer como dice tal cual. Cambio de patrón, es decir, que no cambie la empresa de razón social o si va a cambiar, que le avise, ¿no? Porque lo lee como, no es que Infonavit diga, no puede cambiar de razón social, para Infonavit lo lee como si fuera una baja, como si hubieras cambiado de empleo. Dos, el salario variable. Es importante cuando ustedes lo precalificaron que ustedes vean si tenía horas extras o si tenía bonos, porque a lo mejor le vendieron en diciembre, pero ¿qué crees? Que para el siguiente bimestre, cuando tú ya vas a firmar la operación, ya no tiene la misma cantidad. Entonces, eso sí, sí afecta, o que mantenga el mismo ingreso. Y la última, la incapacidad. Antes no afectaban, ahora sí ya afectan las incapacidades. Oye, Gina, hemos visto algo y platicando con algunos asesores y tomando este tema que tú ahora abordas. eh, por ejemplo, antes, y dime si yo estoy mal, cuando una persona, por ejemplo, que estaba en un proceso
se quedaba sin empleo, pero haz de cuenta que el viernes terminaba de trabajar en A y el sábado ya estaba trabajando en B, pues no pasaba nada porque tenía una continuidad. Pero ahora nos han comentado que no, o sea, que están solicitando que tengan una continuidad de 6 meses No. con el mismo patrón. Ajá, no, no, no. O sea, puede ser en otro patrón, pero esa baja y alta tiene que cumplir ciertas condiciones. Uno, no debe de ser mayor a un mes, que encuentras rapidísimo, porque nosotros Ajá, acabamos de firmar una y fue así. Le dijimos rápido, busca una similar, que ganes lo mismo, o sea, que no vayas a ganar menos porque te va a bajar y la firmamos sin problema. Entonces, tienen que ustedes tener esa comunicación con el acreditado. Uno, que no sea antes de un mes y también que no caiga bimestre, porque si cae el bimestre, entonces se vuelven a modificar, de hecho se modifican todos, ¿no? Pero si tu acreditado cambio de relación laboral lo consigue con un salario similar y es antes de un mes, no tiene ningún problema. Lo ok, vuelve a agarrar el sistema. ok, pero fíjate que qué interesante esta parte del bimestre, Ujú. porque no fue una persona, sino un par de personas que Seguramente cayó comentaron el bimestre. exactamente, Seguramente cayó el bimestre. pensando en que había sido un tema de cambio laboral, era realmente el cambio de bimestre. Ajá, y el último puntito que es importante es que a veces ellos no saben que el patrón no lo hizo o hizo a destiempo su aportación y eso también el sistema de Infonavit lo toma como que cambió de relación laboral o se dio de baja. Entonces ahí estar al pendiente. Hay empresas, ellas son por calificaciones como Daira en una plática nos lo comentó, que sí es importante, pues es que cómo vamos a controlar la aportación en tiempo y forma de la empresa. Ok, perfecto. Eh, si quieres, bueno, vamos a la dos. Yo tenía aquí esta pregunta precisamente. Eh, Cambio de empleo, dice, en un entorno laboral cada vez, si un derechohabiente deja un empleo, pero se incorpora de manera inmediata a una nueva empresa, corre el riesgo de perder su perfil crediticio o afecta su trámite, entonces ya vimos que no, O ¿no? sea, si lo hace inmediato. Si lo hace inmediato, Sí, pero tendría hasta un mes como máximo para exacto, hacerlo, de pero si cae en tiempo. bimestre, Pero si cae bimestre ya. ok, Ujú, perfecto, ujú. listo. Después, la caída en buró de crédito. Número dos. Infonavit te vuelve a revisar 15 días antes de firmar si sacaste un coche, una tarjeta o un préstamo y subió tu deuda mensual ya no te alcanza para la hipoteca. ¿Qué quiere decir? Que cuando les compren, ustedes sugiéranle, ahorita en el tiempo en que vamos a formalizar lo de tu casa, no adquieras deuda. No vayas a Coppel, no compres un coche, nada. Que O no te sea, caiga el Buen Fin o el exactamente. Hot Sale. El hot sale, espérate tantito, ya en diciembre verás, pero ahorita aguántate tantito para que se mantengan las condiciones financieras y puedas tener el monto de crédito que viene en tu precalificación. Así es, sí, ese también era una de las preguntas, Gina, porque una vez que ya están autorizados y tienen un cierto monto, o sea, incluso hubo quien habló de tener un crédito autorizado de 1 millón de pesos y de repente ya para firmar resulta ser que tenían solamente 700. O Sí, ha sea, habido era más drásticos. más drásticos. Sí, de hecho, al final, cuando hayamos visto estos 7 puntitos, les puse algunos casos que a nosotros nos han sucedido y cuál es la solución. De hecho, les vamos a dar un checklist que se les sugiere que ustedes le pidan al acreditado cuando les compró de aguas con esto. Nosotros ahora en la inmobiliaria lo ponemos hasta con muñequitos, ¿no? El buró de crédito y ahí un muñequito, algo así, y llévatelo. Y la verdad es que también le decimos, y fírmame de enterado para que no haya, es que tú me dijiste que no podía cambiar de relación laboral. Sí, aquí está, firma de enterado, ¿no? Así es, por supuesto. Muy bien. Entonces vamos a la Sí, la siguiente. siguiente. Perfecto. Vamos al punto número 3. Tres, errores en documentación. Es decir, obviamente tiene que tener el INE. A lo mejor suena muy tonto, pero sí nos ha sucedido que ya vamos a la firma en la notaría, le toman biométricos y le dicen, esta INE no es. No es que nosotros estemos como el fisco, sino que ellos ya tienen, la notaría ya está conectada con la base de datos del INE. Entonces, si ellos cambiaron o la perdieron y dijeron, pues agarra la pasada, no, tiene que ser la que está actual. Y sí se tienen que tomar por la ley de Infonavit los biométricos. El CURP, ahorita tenemos dos casos, lamentablemente, de que ya el CURP, ok, coincide el RFC y en el momento de dictaminar la notaría, fíjate que en uno tiene un tema de una afore,
porque aunque ella tenía Afore, no se había afiliado a algún banco, alguna Afore. Lo hace, pero ahora se tiene que esperar a que de esa cuenta concentradora, en este caso Banamex, tome el saldo Claro. para que puedan aplicar su crédito. Y luego en esos casos yo he visto, Gina, que llegan a tardarse 6 meses. 6 meses, 6 meses, o sea, es algo terrible. Ahorita nos dijeron, estamos viendo, todavía se las tengo que confirmar porque nos tocó otro caso similar. Una señora fue a Coppel queriendo meter ahí su Afore y le tomaron de inmediato los biométricos. Cuando te toman los biométricos en la Afore es algo muy rápido. En Banamex habíamos tardado muchísimo y ahorita aquí se las tomaron muy rápido. Entonces, en esta semana esperemos que ya se resuelva porque son dos operaciones que traemos detenidas por este motivo. Oye, déjame hacer una pregunta aquí, que tiene que ver con los últimos dos puntos y también con este. ¿Qué, cuáles son los pasos a seguir? O si de plano no hay nada que hacer, si un derechohabiente que ya tenías autorizado Ujú. se te llega a desperfilar. O sea, ¿hay algo que hacer o tienes que volver a esperarte 6 meses a que... Este, dependiendo del motivo, ¿no? Por ejemplo, si es lo que dijimos de la relación laboral y la encuentras similar antes de un mes, vamos, lo sacas. Pero ¿qué sucede si fue en el tema por ejemplo, vamos a poner que cayó en el tema del bimestre? No, ahí lo que nosotros hacemos es de inmediato volvemos a vender la vivienda para no perjudicar al vendedor, hablamos con él y el comprador le decimos ahora cuando te vuelvas a perfilar te vendemos otra propiedad. O sea, eso quiere decir que el derechohabiente, si cae en este supuesto del bimestre, tiene que esperar para Tiene que volver. esperar O sea, no hay seis forma. meses. No. Es menos, pero sí se tiene que esperar a que el bimestre, el algoritmo de que cayó el bimestre, vuelve a agarrar la nueva relación laboral, coincide con, vamos a ver más adelante, edad, salario y trabajador, coincide y ya tienes tu puntuación. Hay veces que inclusive hasta les ha aumentado su monto de crédito y dicen, sí, pero ya no quiero esa, ahora quiero una de mayor valor. Ah, perfecto, En ¿no? ningún motivo, entonces, nada más para finalizar mi cuestionamiento, en ningún motivo, si ya se desperfiló, lo puedes recuperar. Solamente, o sea, yo hablo desde la experiencia, no es lo que diga yo es ley, ¿no? Claro. Yo hablo desde mi experiencia esperando que les pueda servir. Solamente si dentro de ese mes la recuperó con condiciones similares, nosotros hemos recuperado las deudas. Ok, buenísimo. El Listo. último punto es el estado civil actualizado. Es decir, hay gente que se divorcia, ¿no? No se divorcia, se separa Ujú. pero nunca se divorció. Y ahora quiere aplicar su crédito de Infonavit y dice, manéjame como soltero, ¿ok? O sea, nosotros hacemos lo que dice el cliente, sí, pero cuando va a firmar escritura, en la escritura acuérdate que dice bajo protesta de decir verdad. Entonces, si esta persona se ostentó como soltero, pero en realidad estaba casado y ahora te están pidiendo un acta de no matrimonio. Entonces, si ven que estabas casado, esa persona con la que estaba casada tiene derecho sobre la propiedad dependiendo del Claro, régimen en que estuvieran. sí, por supuesto. Entonces, sí hay que tener cuidado, o sea, sí decirle cuáles son los riesgos al derechohabiente de, ok, pero en realidad tú estás casado y esta persona con la que no te has divorciado tiene derecho sobre este bien inmueble que vas a adquirir. Yo sé de algunos casos que ha sido al revés, que ya están divorciados y quieren todavía hacerse pasar por... Esa es otra historia. Esa es otra historia. Ajá. Muy bien, entonces la que sigue, vamos al siguiente Siguiente. punto. Ok. Problema de la vivienda. Antes de ir con estos temas, sí quiero decirles que es bien importante ahora con Infonavit está cambiando constantemente de reglas. Entonces, nosotros aprendimos, lamentablemente, así vas como que a prueba y error. No, o sea, es trabajo a la basura si comienzan a trabajar y no han tramitado el número oficial. Es Sí, fundamental. O sea, si te llega una propiedad, no te esperes a que se venda para tramitar el número oficial. O sea, a lo mejor sí le tienes que meter ahorita, pero bueno, lo vas a recuperar. Tramita tu número oficial y sobre todo con municipios tan complicados como son Cuautitlán y Izcalli, que nos lo están tardando de 6 meses a un año, caso verídico, de verdad. Desde que te llega, o sea, gran parte de nuestra labor, nosotros mismos nos la complicamos por no trabajar correctamente.
Ujú. Si a ti te llega la propiedad y haces un dictamen jurídico correcto, donde dice, señor, pero usted aquí estaba casado y quiere vender como soltero, no se puede. Señor, pero el número oficial, si no se tramita desde ahorita, no se puede decir. Si tú ya, lo que les digo a mis asesoras, para generar un buen producto hay que tener ingredientes de calidad. Si tu propiedad es de calidad desde un inicio, no vas a tener tema. Entonces, regresando a este punto del desperfilamiento de acuerdo por la vivienda, por favor, trámite número oficial desde el día 1. Oye, aquí yo tenía una pregunta ya preparada, Gina, porque también de algo que un par de personas también nos dijeron que les había pasado. Dice, un problema recurrente en el mercado inmobiliario es encontrar inmuebles donde el metraje construido no coincide con el registrado en el predial, catastro o escritura. ¿Existen mecanismos para subsanar estas diferencias sin iniciar un proceso de regularización que incluya licencia de construcción, manifestación o terminación de obra? Porque eso es complejo y también costoso, ¿no? Sí, y ahí sí ya les voy a pedir una buena lana porque nadie se los va a pasar. Hay una forma. Nosotros estamos en México, en donde ampliar una propiedad cuesta mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, la mentalidad del mexicano es, pues tú amplíala, si vienen ahí, arréglate con ellos y más vale pedir perdón que permiso. Cuando llega el asesor inmobiliario, dice, a ver, pero aquí en su escritura la propiedad dice que tiene 70 metros de construcción. Sin embargo, es que, ¿qué crees? Que ampliamos hacia adelante, hicimos otra recámara, la requeríamos y todo, y hay una diferencia. Ujú. Entonces ya no coincide lo que dice tu predio, tu escritura y la realidad, ¿no? Entonces tú la vendes por ignorancia sin saber y viene el evaluador y dice, sí, pero aunque no sea Infonavit, que es el Ujú. banco, aquí en la escritura dice 55 metros y usted tiene 70. Tramíteme, por favor, licencia de terminación licencia de construcción y aviso de terminación de obra. Cuando lo tenga, ya, dentro de un año. Claro, por supuesto. Ahí viene el tip importante. Bueno, para efectos de Infonavit. Ve a Catastro con los planos estructurales. Si tienes que invertirle en los planos estructurales, entonces si Catastro ya te está avalando los 70 metros, que es la ampliación, con esos 70 metros, en el momento en que haces el avalúo, el evaluador para Infonavit ya lo puede meter sin la regularización, únicamente que aparezcan en el predio. Ok. Hay ocasiones en las que, y no solamente en el interés social, Gina, sino en general, que hay errores registrales, ¿no? O sea, que el notario el licenciado de la notaría cometió un error, ¿no? Y a veces ese tipo de cosas son las que comentas que hay que revisar bien desde un principio, porque la gente con la emoción de su escritura nunca revisa y hay ocasiones en las que yo he visto que en lugar de 70 metros se les fue un cero y dice 700, ¿no? Y Sí, pasan 20 años y nadie se había dado cuenta hasta que quieren vender la propiedad. sí, tuvimos un caso de una persona que decía 0 metros de construcción, cero. Entonces se tiene que corregir a nivel registro público. Sí, o por ejemplo el tema donde dice, habla del terreno, pero nunca habla de la propiedad sobre este, ¿no? O sea, Ajá, la construcción. la Ahorita construcción. tenemos otro que, espero que ya salga, pero cometieron el error, no sé si fue porque ya es una propiedad que se vendió por tercera vez. Ujú, Al frente tiene un cajón de estacionamiento y en lugar de poner en medidas y colindancias área privativa, ujú. lo puso como área común. Ok, Eso le da en la torre porque quiere decir que deja a la propiedad sin garage. claro. Pero lo peor es que sobre el garage se ampliaron. Eh, Entonces, Entonces ahora está invadiendo así es, un área común, un área ¿no? común. Entonces, son situaciones que muchos puntitos que sí tienes que cuidar desde que te llega la propiedad en la escritura, en el predio y en el registro público. Muy bien, buenísimo. Entonces, Perdón. A ver, entonces les decía, avalúo bajo. Infonavit solo presta lo que da el avalúo. Eso es bien importante porque ¿cómo puedo yo generar una operación sana? ujú, Si desde que me inicia lo que les decía que generar un producto de calidad, yo tengo que tener parte fundamental de una inmobiliaria exitosa es tener un amigo evaluador. Así como un amigo notario, un amigo evaluador.
en donde le digas, oye, más o menos dime esta, porque la voy a vender sobre esto. Si aguanta, para la mera hora no salir con la bateada de babas de que no, ya te dieron anticipo y es de, no dio, es tu responsabilidad, O ¿no? peor aún, dio de más, Exacto. ¿no? A veces, esas en lo menos de los casos, pero sí suele suceder, porque a veces, por ejemplo, te puedes salir de un interés social en donde genera diferencia de gastos de escrituración fuerte, siendo que pudieron ser en su mayoría del mismo crédito, ¿no? Entonces, bueno, apóyate con un evaluador para ver, tener esa certeza, una opinión de valor hecha correctamente. Dos, irregularidades legales. Estamos hablando de terrenos ejidales, no escriturado, lo que les decía del área común. Yo agregué ahí sin carta de instrucción. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos hemos enfrentado a unas instituciones tan complicadas, esta se tardó 6 meses y pudo salir en 2 meses, que se llama Tertius. Lo que es Tertius y Captrali, híjole, sí son complicadas en la carta de instrucciones. Inclusive ya cuando firmamos la de Tertius, le dije al dueño, no volvemos a manejar este tercios. Dijo, al contrario, ustedes de las pocas que la pudieron manejar, especialícense que no hay nadie quien le entre a tercios, porque tuvimos que ir físicamente a hacer guardia, mi gente, para que pudieran autorizar el proyecto de la cancelación de hipoteca, porque era una cancelación, una hipoteca vigente. Entonces es importante desde antes ustedes ir tramitando la carta de instrucciones, aunque todavía no la hayan vendido, vayan tramitando esa carta de instrucciones y de esta forma van avanzando en su expediente para que no tarde tanto o se les vaya a caer. Y lo último es el uso de suelo. Acuérdense que Infonavit no presta para el uso de suelo comercial, lo que hay un localito. Tiene que ser 100% habitacional. La razón de ser del crédito de Infonavit es satisfacer las necesidades de vivienda del derecho a 20. No puede haber local comercial. Y ojo, no sé por qué hay tanto que se amplían y meten escalera de caracol por fuera. Cero. Nada de que, ay, ponle otra foto o algo. Ahora los evaluadores están muy, supervisados y ya entra el satélite. Entonces ya ellos mismos se tienen que tomar la foto con la vivienda para ver que no metan otra y tiene que estar la fotografía en donde, pues, o sea, una escalera de caracol, yo sé que es más económica, no debiste haber hecho eso y tiene que tener una escalera normal. Qué buenos tips, Gina. Y sin duda este tipo de cosas seguro no están escritos en ningún lugar al No, cual un asesor tenga acceso, pero sin duda habla la experiencia. Dani nos estaba diciendo que por ahí tenemos un par de preguntas y no sé si eran del tema anterior, Dani, de Jackie o de alguien más. ¿Nos las quieres leer, Dani? Sí, es una, Jackie pregunta que para el caso de Ciudad de México sería ir a tesorería y con que aparezca en boleta predial, entonces es suficiente. sí, así es. Ok. Oye, y voy a aprovechar a saludar a Jackie, que voy a decirlo públicamente, es una de nuestros top sellers de Mica Rent, Ok, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos con ella porque confió en nosotros para traer sus renovaciones y ahora es una de nuestros primerísimos lugares en operación con Mica. Así es que, Jackie, muchas gracias muy bien. por andar por acá. Ok, entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, rebasas edad más plazo. ¿Qué quiere decir? Infonavit suma la edad y años del crédito. O sea, les vamos a poner el ejemplo. Si una persona tiene 58 años, por sistema, el crédito te sale por 30. Entonces, tú ya ahí sumaste 88. Entonces, como el tiempo se escucha feo, pero de vida remanente ya es muy poco, sobre todo los que pintan canas. Ah, él sabía que ibas a decir. No me la podrás Dije, no, aguantar. esa a mí ya no me lo das. Exacto. Pues ya la vida útil remanente es más menor, digamos, y entonces automáticamente el descuento va a ser mayor porque tienes una vida útil remanente más pequeña. O sea, tienes que pagarlo antes. Tienes que pagarlo antes, entonces pues ya, o sea, ya se te convierte en impagable, ¿no? Porque por otro lado, la ley de Infonavit dice que no puedes rebasar el 30% del salario diario integrado del trabajador. Entonces, sí hay que pensarlo porque muchas veces dicen, nos tocó otro caso hace algunos años. Si le vendimos a una persona que, no sé, oscilaba entre los 50 y tantos, muy bien, su crédito y todo, no me acuerdo por qué se tardó un poco y ¡pum!
De un momento a otro le bajó como 300,000 pesos. Y nosotros, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue? No, relación laboral, buró, no, nada, todo. Cumplió años. Al momento de cumplir años, se movió todo el O sea, algoritmo entre la autorización y que firmó. y que Cumplió firmó. años. Entonces, se movió todo. Afortunadamente, esta persona dijo, tengo mis ahorros, no hay problema que me presten eso, sí quiero aprovecharlo, pero ya tengo aquí, doy la diferencia. Pero hay que tomar en cuenta también la edad del trabajador. Ok. Ujú. ¿Cuánto dirías tú, Gina, que llevando un proceso bien estructurado, con un buen expediente, con un buen proceso donde ya validaste que la propiedad está bien, cuánto tiempo objetivamente te debería llevar desde que tienes la oferta del comprador hasta que firmas una escritura con Infonavit, De, en tu tre- experiencia? de 3 a 4 meses. Ok. O sea, lo pregunto porque entonces es bien importante entender este punto que nos acabas de decir, ¿no? O sea, Ujú. oye, tu cumpleaños cae entre los próximos 3 o 4 meses, ¿no? Para que no pasen este tipo de cosas, ¿no? Sí, y sobre todo, por ejemplo, ahorita se están aplicando mucho en el crédito por residencial. Es decir, la mamá o el papá apoyan al hijo, ¿no? Entonces unen los créditos y alcanzan un monto mayor. Pero obviamente, pues como ya el papá está a punto de, siempre a nosotros, por ejemplo, nos han comprado, pues antes de que me pensione, licenciado o algo, lo aprovecho, pero les digo, ojo, que no vaya a cumplir años el papá, porque entonces él iba a aportar, en su mayoría, aporta la mayor parte, y el hijo la menor, entonces que no se nos vaya a desperfilar. En todas las operaciones, invariablemente, lo mejor es que sea rapidito. En la medida que tú puedes hacerlo rápido es teniendo todo listo y teniéndolo bien, bien, bien desde un principio. Sí el cliente, pero más bien la vivienda. Tú ya tienes avanzado número oficial, que no tenga temas de los metros cuadrados que coincidan, de las medidas y colindancias, en el registro público que esté inscrito correctamente, o sea, con la hipoteca para carta de instrucción o esté libre, cancelación de hipoteca, pues si puedes ir avanzándola también, lo que les decía de Tertius y esta otra de Captralir, genera tu carta de instrucciones, si puedes, tienes un amigo notario, pues hasta que mande ahí como que un proyectito, no sé, cosas así que le vayas avanzando. Ok, perfecto, listo. Siguiente. Cambio en reglas de Infonavit. Los cambios en reglas de Infonavit, a veces Infonavit ajusta puntaje o requisitos, lo que A, nosotros vimos. a veces, Así es, estamos en un constante cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, que eran 1080 y ahora ya subió a 1100. Entonces, ahí hay un desperfilamiento. Ahí no puedes hacer mucho lo que les decía, ¿no? Nosotros tenemos que ser como que un poco flexibles y en pro del acreditado. No, ya no, y te voy a demandar y firmaste. A ver, pues es un crédito de Infonavit. Finalmente, sabíamos que no eran recursos de su peculio. Entonces, digo, cada quien tiene sus reglas en su inmobiliaria, pero yo creo que una opción es, ok, no te preocupes tanto, no fue por temas del instituto, vamos a buscarte una, o tienes la diferencia o la consigues, o un hijo, un amigo, algo así, donde puedas hacer el corresidencial, o te enfocamos para una propiedad que te alcance. Algo así, porque a veces son temas que ellos no pueden controlar. sí, efectivamente, y este punto es uno de los, creo que más importantes y de los que nos dio pie a pedirte que estuvieras con nosotros hoy, Gina, porque sí, ese es la queja continua del asesor inmobiliario, este, eh, con sus desperfilamientos, ¿no? Y aquí da pie para platicar de muchas cosas. Ahora, tenemos una nueva ley de vivienda y Ujú, nuevas reglas de Infonavit en las cuales Infonavit ahora va o empieza a construir vivienda, ¿no? Y también a dar vivienda en arrendamiento y algo que luego los asesores conocemos como opción de compra, ¿no? ujú. ¿Tú no crees que estas nuevas reglas del Infonavit de alguna manera eh, tengan que ver con el desperfilamiento? O sea, que Sí, Infonavit quiera eventualmente decir, oye, mejor no compres, mejor vente a un esquema de arrendamiento para que futuramente ahora sí la puedas comprar. O sea, no sé,
yo no tengo tanta experiencia en el tema de operaciones de Infonavit, pero me suena porque lo escucho muchísimo. Sí, yo creo que tiene que ver. O sea, es una teoría que todos los inmobiliarios tenemos. No tenemos así como que la prueba fehaciente, pero la verdad es que no se complicaba tanto. O sea, no había tanto desperfilamiento. Ahora, si no es la homonimia, el RFC, la constancia de situación fiscal, el acta de nacimiento, la del no matrimonio, que dices, ¿qué pasa? Entonces, pero ciertamente coincidió a partir del programa de la T100, a partir de que entró este programa y que Infonavit comenzó a desarrollar con esta nueva administración, la verdad es que los desperfilamientos sí incrementaron, pero bastante. Ujú. Oye, estaba buscando una, dice, muchos asesores reportan casos de clientes que anteriormente calificaban para una vivienda y hoy ya no alcanzan el monto requerido para comprar en esa misma zona de interés. Estamos observando un fenómeno de desperfilamiento generalizado dentro del Infonavit y eh, y esto es lo que nos da pie, ¿no? A pensar que es de esta manera, porque el cambio de reglas o el objetivo del Infonavit debería de ser, pues, procurar ofrecer vivienda, ¿no? A los trabajadores y hoy de repente los asesores sienten que no es así, o sea, que como que a ver, no quiero que suene de esta manera, solo lo digo como un ejemplo, pero que te pone el pie, ¿no? Que les pone el pie a los beneficiarios, y eso pues está causando a veces muchos problemas. Y también este tipo de cosas, Gina, también yo he escuchado y he sentido que hace que muchos asesores digan, ay, interés social, no. Sí, la verdad es que yo los entiendo. De repente aquí también como que nosotros sacamos nuestros pañuelos y nos ponemos a llorar de que ya íbamos a firmar y ¿qué creen? Que resulta que se desperfiló, que resulta que salió una homonimia a la mera hora, que inclusive ya con firma intermedia, no, pues resulta que fíjate que se llama María, pero en todas partes viene Ma. Pues no, entonces no tenía que llegar hasta allá, ¿no? Entonces, estos, es que son muchos temas, pero por ejemplo, ahora tenemos otra operación, no es con crédito de Infonavit, Ujú. gracias a ella nosotros tenemos varias operaciones que nos recomiendan los notarios. Cuando ya te gana cierta confianza, pues el notario te dice, pues vete con esta inmobiliaria, gracias, es una amiga notaria. Su papá de la titular tenía 3 nombres, luego dos, luego uno, no le gustaba, cosas así, ¿no? Entonces aquí en el Estado de México nosotros lo resolvemos con una fe testimonial sin tema. Resulta que en la CDMX no, la CDMX se rige diferente y dice que esta fe testimonial se tiene que inscribir en el registro público de la propiedad, lo cual te puede tardar de 6 meses a un año. ¿Y la operación? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, son temas que dices, híjole, o sea, y aparte, pues es diferente. Entonces, si, aunque tú a veces, desde que nace tu operación, vas todo al 100 y tú ya tienes la fe testimonial, dices, pues es María y ya. Pero resulta que es diferente el Estado de México a CDMX y entonces se tuvo que haber inscrito en el registro público de la propiedad. Se los comento porque ahorita tenemos atorada esta operación. Ya luego les comento cómo lo Oye, Gina, y ahorita que dijiste que estábamos hablando de la Ciudad de México, a ver, yo sé que será, tú nos dices el 80-90% de tus operaciones deben ser en el Estado de México. ¿Tienes alguna información de algunos otros estados de la República? Porque seguramente hoy nos acompañan asesores de otros estados, pero, por ejemplo, en la operación de Infonavit, ¿cambian sabes que haya cambios de algunas reglas dependiendo del estado o no? Totalmente. ¿Sí? Ahorita nosotros nosotros estamos en el Estado de México, la verdad es que nuestro fuerte ahora también es Huehuetoca. Arriba Huehuetoca nos encanta, vendemos muy bien esas propiedades rápido, es un presupuesto que oscila entre 500, 600, 700 ¿Pero mil, Huehuetoca es rapidito. Hidalgo ya? No, No, es Estado de es México. Estado de México, pero Ajá. allá voy. Resulta que como estamos en esta zona, nos llegó una propiedad, pero ya es Hidalgo, ¿no? Entonces, pues nosotros queríamos hacerlo como aquí y la notaría a la que nos íbamos a dirigir, la fuimos a visitar, fue mi gente y le dijeron, no, aquí es muy diferente. Aquí nosotros como notaría hacemos absolutamente todo, con lo cual estoy enamorada
porque ellos te dan el servicio de inscribirla, obviamente hacer todos los certificados, dictaminar todo. Entonces, ahorita nada más es porque nos tardamos un poquito con el tema de, no, y no se tramita el número oficial, lo cual así nosotros de, ¿cómo? ¡Qué felicidad! ¿No? Entonces, la notaría nos va a hacer absolutamente todo. Yo espero primero de la próxima semana estar firmando, pero en Hidalgo es totalmente distinto, que es donde yo tengo la experiencia, rapidísimo. Muy, muy bien por Hidalgo, ya está, estamos echando ojito más en esa zona donde vendimos esa propiedad porque se vendió muy bien, todo fluyó muy rápido, a diferencia de aquí en el estado de México. Ok. Y al parecer en el Estado de México tenemos algunos otros beneficios que en la Ciudad de México. Entonces, Es quien diferente. esté en la Ciudad de México y alguna vez tenga que vender una casa en Hidalgo, seguramente va a ser el más feliz de Así esta es, vida. así es. De hecho, cuando nosotros los inmobiliarios, ¿no? Porque hay mucho, por ejemplo, en AMPI, cuando yo inicié que decían, ay, no, Infonavit, fuchi, hasta nos hacen el fuchi, ¿no? Pero bueno, te fortalece el músculo, porque como ya sabes lo difícil, ya cuando te toca un bancario, han comido, La ¿no? verdad es que sí. Oye, Gina, y además platicar, y aquí igual y nos extendemos un poquito. Sin duda el mercado de interés social es un mercado de volumen. Es un mercado de volumen, por lo cual yo reconozco de verdad muchísimo a los asesores inmobiliarios que están especializados en este mercado, porque yo he vivido los procesos de compraventa de una propiedad habitacional no de interés social. Y pues bueno, terminas como tú dices, ¿no? Dices, oye, si yo hago un Infonavit, o sea, vendo una casa normal sin ningún tema. Así es que la verdad es que muchos menosprecian el sector o el mercado del interés social por esta tramitología que tiene el Infonavit, pero sin duda reconocer a los asesores inmobiliarios especialistas en el tema porque se la saben de veras, ¿no? O sea, se la saben de veras porque para poder estar operando, ¿no? Y teniendo un flujo constante por el porcentaje de comisión que tú cobras, pues tienes que ser sin duda experto en el tema, ¿no? Sí, Si no nos sale, si no nos sale. a lo mejor es un mercado diferente porque es por volumen, pero pues nunca te vas a quedar sin trabajo, ¿no? Oye, y hablando de eso, Gina, sabemos muy claramente que hay un déficit habitacional Ujú. en el tema del sector, sobre todo en el tema del interés Interés social. social, ¿no? Por eso mucho de esta iniciativa del gobierno, eh, yo personalmente creo que está equivocado, pero el tema es que hoy los desarrolladores no tienen ningún incentivo para construir vivienda social, sobre todo en el centro del país donde la tierra es muy cara, ¿no? Y los proyectos no son rentables para un desarrollador. ¿Tú has notado eh, esta falta de producto disponible para poder vender? Sí, totalmente. Nosotros sabemos, por eso es que estamos muy contentos con el interés social, porque cuando nos llegan las propiedades económicas tenemos cantidades, citas, cantidades. Por eso mis asesoras se organizan para poder estar yendo a las citas. A mayor valor de la propiedad, pues hay menos peces, ¿no? O sea, la pecera está más llena de los que tienen menores ingresos, porque Ujú. así está la economía de nuestro país. Entonces, pero finalmente a la pregunta que dices tú, las viviendas no satisfacen la necesidad de vivienda que se tiene. O sea, nada más lo que nos comentaba Eugene, que la mayoría renta, o sea, la mayoría renta por esa falta de liquidez para poder hacerse de un bien inmueble, ¿no? Entonces, y sobre todo, bueno, pues también con las tasas de interés, que ya es otra historia, y el presupuesto más socorrido de todos, pues es la vivienda de 1 millón de pesos. Sí, que ese sería como el genérico de la capacidad de un trabajador promedio, ¿no? Ujú. Y aquí hay que decirles también, oigan, pero y eso solamente es para comprar la casa. Tienen que considerar los gastos notariales, el costo del avalúo, porque luego esa también es una historia de terror que pasa mucho, ¿no? Sí, en el crédito de Infonavit hay una cantidad que es el tope límite, que son 30,000 pesos. Eso lo puede tomar el notario,
para los gastos de escrituración. Pero cuando la propiedad excede el interés social, es importante, ahorita creo que anda sobre 1.200.000 o algo así, se las checo bien. Es importante porque ahí tiene ya que dar una mayor cantidad del el derechohabiente. Entonces, si desde un principio ustedes no se los dijeron, pues sí es importante. Esa sí es obligación de nosotros como asesores inmobiliarios. O sea, nosotros sí, inclusive ustedes, yo les sugiero que cuando firmen un crédito de Infonavit se metan a ver uno que se llama el anexo B. En el anexo B, ustedes ven como dicen las tripas del animal y le pueden decir, a ver, amigo notario, ¿por qué me estás cobrando esto? ¿Quién está cobrando esto? Este es el saldo de su cuenta, ¿tú cuánto estás cobrando? Porque pues yo también tengo certificados, el avalúo y todo esto, ¿no? Entonces ahí tiene que haber ese conocimiento, por medio de ese, el conocimiento te da poder de proteger al derechohabiente, que no esté pagando de más ni cosas que no le corresponden. No es que esté hablando de mal de los notarios, pero a veces hay que ajustar unos puntitos en donde le dices, no, pero esto tú no lo tramitaste, ¿no? Es el anexo B. Entonces, ahorita sí, Mitch, le voy a pedir a una chica que nos acompañe aquí que me cheque lo del interés social para darles la cantidad exacta del monto. ¿Me checas el monto del interés social, por favor? Y ahorita se los damos. Pero seguimos con el siguiente slide, ¿no? El número 7. Gracias, Dani. El patrón no paga. Aportaciones patronales no hechas a destiempo pueden ocasionar que te desperfiles hasta que se ponga al corriente. Es lo que ya habíamos tocado hace ratito, de que muchas veces el trabajador o el derechohabiente cumplen todo, pero desconoce que tiene una mala puntuación su patrón y entonces se puede desperfilar por este motivo. Y vamos con la siguiente, Dani, por favor, porque ahí yo les hice un checklist de sus clientes. Dice que de 600.000 pesos. No, es de 1.000.000 y algo. A ver si te la da por ahí. El monto de vivienda de interés social, por favor. En este checklist, estos son los puntos que yo les sugiero tratar cuando ustedes van a vender una propiedad o que le vean el perfil para venderla con Infonavit o con Fobiste también. Chequen estos puntos del acreditado. Pídale que congele su buró. ¿Cómo se congela? Pues no es que se congele, nada más ahorita ya no adquieras deuda. Ese coche, ese hot sale, ese buen fin, aguántate tantito porque si no te vas a desperfilar y no dejes de pagar tu tarjeta o la deuda que ya traigas, ¿no? Dos, no cambies de relación laboral. Pídele, hazte amigo o amiga de recursos humanos y dile, avísame No si me corras. Exacto. Uno, no me corras. Y dos, avísame si van a cambiar de razón social, porque eso sí puede ser un tema. Y tres, revisa los documentos, lo que les desea a ustedes, ¿no? Del INE vigente, del CUP, de la constancia de situación fiscal, porque muchas veces ellos no saben que traen una homonimia, que hay otra persona que se llama igual y nació el mismo día. Entonces el sistema se vuelve loco al aplicar su crédito porque quiere jalar el del otro y sí nos ha tocado bastantes. Es más común de lo que pensamos. O estas personas que se llaman Ma y dicen que se llaman María, se tiene que hacer una fe testimonial en el Estado de México. Aclaramos, en otros lugares se maneja diferente. Ahorita estamos hablando del Estado de México. Valúa antes, es decir, tú con tu amigo evaluador, dime para el crédito de Infonavit cuál es el monto que podríamos alcanzar sobre esta vivienda y firma lo más rápido posible para que no se te desperfile. Ok. Bueno, 1.065.000. Así es, eso es lo correcto. La vivienda de interés social, si es menor a 1.065.000, tal vez salgan ustedes la operación con esos 30.000. Si rebasa 1.065.000, forzosamente va a dar mínimo 70.000 pesos de diferencia de su peculio para poder escriturar la vivienda. ok, muchísimas gracias, Gina. Oye, bueno, vamos a hablar de casos prácticos, pero yo quisiera rápido abordar este tema que ya tocamos muy rápidamente hace un momento, acerca de estos cambios que el Infonavit está haciendo. Nosotros en Mica, sin duda, estamos especializados en el tema de arrendamiento. Cada vez más, y como tú lo comentaste, vemos que los jóvenes, las nuevas generaciones, ya no buscan comprar una vivienda. Y en este caso no estamos hablando de necesariamente del uso de un crédito Infonavit, sino en general, ¿no? Atarse a una vivienda y quedarse ahí 10, 15, 20 años es algo que hoy los jóvenes
no están buscando y eso sin duda hace que el arrendamiento crezca. Para mí está súper bien, pero es un fenómeno muy interesante que está pasando en México, ¿no? Hoy la vivienda es muy líquida, apenas entra una propiedad en un arrendamiento y se va en una semana, en 2 semanas, quien de repente tiene una propiedad de un poco más alto valor, se le va en un mes, ¿no? Pero es un mercado que está girando muy rápidamente y bueno, y evidentemente gracias a herramientas como las que nosotros ofrecemos en Mica, pues esto es muy ágil. Pero yo aquí quiero preguntarte algo. ¿Tú cómo crees que cambiará a partir de estas nuevas normativas del Infonavit el perfil del derechohabiente? ¿Podríamos ver en el futuro trabajadores que, aún teniendo capacidad crediticia, sean orientados hacia esquemas de arrendamiento social o vivienda institucional que hacia el mercado abierto de propiedades para la compraventa? Ya hay mucha gente que tiene derecho desde hace mucho tiempo a su crédito y no lo utiliza. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una comunidad más informada. Ya con todas las redes sociales, ellos ya saben la tasa de interés que se maneja, cuántas veces van a pagar la vivienda, entonces ya lo está viendo. Sin embargo, también es otra forma de aprovechar su saldo de su cuenta de vivienda. ¿Por qué? Porque es gente que dice, oye, ¿cómo voy a accesar a esos 900,000 pesos? Yo tengo el caso de una de mis asesoras. Su esposo ya tenía cerca del 1,000,000 de pesos y dijo, ¿cómo puedo accesar a ese dinero? Pues te lo van a ir dando a cuentagotas cuando se pensione o compró una vivienda. Compró un departamento aquí por Perinorte, les deja una renta mensual de 6, 7,000 pesos y la plusvalía de ese inmueble sigue creciendo. Entonces fue una excelente forma de aprovechar su saldo de su cuenta de vivienda. Entonces, Utilizarlo de forma patrimonial. así es. Ujú. Y ya lo tienes seguro, sigue creciendo en lo que te va dejando cada mes un ingreso. Sí, sí, sin duda hoy el tema es muy importante, aunque en el caso de Infonavit puede ser viable, muchas veces en el tema de créditos tradicionales bancarios, pues la renta no te da para Así cubrir es, la mensualidad y aunque evidentemente en el tiempo ganas plusvalía, hay a que veces poner. es complejo. Pero sí, nosotros vemos también mucha gente que está haciendo una inversión patrimonial Ujú. y con ese componente de renta más plusvalía. Muy bien, Ujú. muchísimas gracias, Gina. Tenemos casos prácticos ya Sí, para ir los casos cerrando. rápido, exactamente, son casos que a nosotros nos han sucedido en la inmobiliaria. Con mucho cariño se los aportamos para ver si puede ser a lo mejor el pequeño tip con el que ustedes salven alguna operación, ¿no? Uno, propiedades con adjudicación pendiente. Si les llega, bueno, a recientes fechas, Infonavit volvió a cambiar las reglas para las propiedades que tienen poder notarial. Es decir, ya no está admitiendo los poderes, aunque tengan las facultades y que sean menos de 2 años, ya no. Ahora tienen que tener la clave interbancaria del apoderado, del que va a recibir la cantidad. Entonces, esa es la número uno, ¿no? Que chequen bien los que tienen poder. Y dos, si ustedes traen alguna, es decir, hay mucha gente que piensa que cuando va a opcionar o a tomar una propiedad que únicamente le falta la adjudicación, no se puede vender con Infonavit. Sí se puede, pero tú tienes que puedes ir avanzando esto, pidiéndole a tu amigo notario que vaya pidiendo al CESI donde lo vayas a meter, que le dé que mande ese correo donde se le autorice la adjudicación, porque luego suele ser tardado. Otra es, bueno, lo que ya les había comentado, las propiedades que tienen modificación o escalera exterior o un local comercial no van a pasar, a menos que se modifique eso. Otro, lo que les comentaba, lo de las cartas de instrucciones de Tertius, Captralir y todas estas financieras que cuesta trabajo, váyanle adelantando y váyanla pidiendo a su notario de confianza. Lo peor que puede pasar es, ya te la di, no fue esta notaria, fue otra, ya la cambian, pero ya avanzaste tú en el proceso. Y importantísimo lo que les decía, el número oficial. Desde que nace tu propiedad, tramita el número oficial, independientemente de donde estés. El nuevo esquema de Infonavit, o lo que nos tenemos que poner en la mente, es que para cuando lleguemos al proceso de la firma intermedia, debe de coincidir todo con puntos y comas.
¿Cómo haces tú que coincida si desde que nació tú tramitaste un número oficial y dices, a partir de esto, con este número oficial debe de coincidir agua, predio, luz, avalúo, certificados? No vas a tener problema. Pero si nace bien desde tu número oficial. Creo que nada más son esas. Esas son como que los tips que nosotros nos han servido para que nosotros firmemos rápido. Buenísimo. Dani, por ahí vi que teníamos unas preguntas o fue mi imaginación. Sí, tenemos dos. A ver, ¿nos dices? Sí, una es, van tres. Déjame aquí hacer un poquito más grande. Listo. Nos pregunta Marta Cisneros, ¿y si es puntual en sus pagos de su tarjeta? Mi clienta todo paga con ella, pero es muy exacta en sus pagos. ¿Puede afectar en su crédito? No, o sea, si es muy exacta en sus pagos y lo mantiene así, no hay ningún problema, porque la cosa es que se mantenga como cuando compró y ya tenía esa precalificación, se va a mantener, que no deje de pagar o se O atrase. sea, que no haya un exceso de consumo de lo que regularmente consume y paga, ¿no? Así es porque disminuiría su capacidad de pago. Así es. La siguiente pregunta es de Francisco Javier Espinosa. Ah, bueno, no, es un... Bueno, sí es pregunta. ¿En, en el Infonavit presta solo 20 o 30 años? Todos por sistema son 30 años, todos. Pero en realidad no quiere decir que te vas a llevar los 30 años. Ha habido gente con nosotros que a los 4 años regresa y ya terminé de pagarla. Véndala y con mi segundo crédito compro otra. ¿Y esto es porque porque tienes un incremento salarial y Eh, entonces tus aportaciones son mayores o por qué Puede pasa? ser, hay muchas cosas, y esa es otra plática muy padre, porque pueden dar aportaciones. O sea, si ustedes llaman a Infonatel, bueno, el derechohabiente, llama a Infonatel y dice, tengo un aguinaldo, un bono, lo que sea, y quiero aportar a capital, no a intereses, el crédito se lo come así. Entonces, o si por ejemplo las aportaciones obrero-patronales también le puede meter todo eso adelanta el crédito. Entonces, no es que te vayas a llevar los 30 años. Los 30 años son como política de Infonavit que va a venir en tu escritura, pero no quiere decir que sea todo. Y ustedes quedan muy bien con su derechohabiente si ustedes le dan estos tips en cómo puede adelantar para pagar ese crédito. Hasta regresa, les digo que regresan y dicen, licenciada, ya la vendí, ahora venda esta Y y con mi vamos a comprar. segundo crédito la completo para otra. Buenísimo, buenísimo. Y Y alguna otra otra. misma de Francisco, si alguien está vendiendo una casa de Infonavit y ya terminó su crédito y ya firmó su cancelación de hipoteca y ya está en trámite en el IFREM, pero aún no sale, ¿se puede ir avanzando en una venta Ujú. nueva con Infonavit? Exacto, se puede ir avanzando, nada más que te dé el código QR y en el código QR le escaneas porque son 4 etapas. Entonces tú vas viendo en cuál, sobre todo, ¿sabes por qué? Si no hacen eso, es que a veces hay un problema que la notaría lo metió mal. Entonces, como lo metió mal, nunca avanzó al 2, al 3 y al 4. Todavía faltan 6 meses. Entonces, cuando tú dices, a ver, espérate, ya es mucho tiempo para, a ver, tenía que subsanar la notaría porque metió mal un número. Pero la notaría tiene tanto trabajo que no se dio cuenta. Esa es la labor del asesor inmobiliario. Con el código QR le dice, ¿sabes qué? Habla a tu notaria y dile que ya llevas 3 meses en la etapa 1. No puede ser, ay, sí es cierto, me equivoqué y era y le puse 1. Y ya corre. Entonces, sí lo puede este compañero que nos está preguntando, sí, siempre y cuando con el código QR con tu celular, de esas 4 etapas, por lo menos que vayas en el 3 y en lo que la promueves, en lo que ya la vendes, pues ya te tienes la cancelación de hipoteca. Buenísimo. Listo, pues bueno, Hay una frase que hay una no. frase, sí, al final, sí vi que Dani se la pasó, pero déjame, antes de que la Sí. digas, Gina, en principio agradecer a todos los que nos han acompañado hasta acá. Muchísimas gracias, gracias por estar al pendiente. Tenemos ahí algunos mensajes. Vamos a compartir con ustedes la presentación. Vamos a mandarles una liga de registro. Nos encantaría que conozcan los servicios que ofrecemos en MICA, cómo hoy estamos revolucionando la póliza jurídica tradicional, cómo hoy empresas tecnológicas financieras como somos nosotros, aportamos al sector
y cómo podemos ayudar también a los inquilinos. Hoy, Gina, no sé si tú lo sepas, pero una persona invierte entre el 20 y 30% de su ingreso mensual en el pago de la renta. El pago de la renta se convierte sin duda en una de las cosas más importantes De la canasta de la básica. canasta básica, y una de las cosas es que es algo en lo que el inquilino o no falla, ¿no? O sea, puede no ir al cine, puede no hacer otras A cosas, comer. puede no, comer no, puede hacer otras cosas, pero paga su renta siempre. Y hoy, desafortunadamente, en el arrendamiento tradicional, ese cumplimiento que tienen las personas no se ve reflejado en su comportamiento financiero. Ok. Hoy, si tú haces un arrendamiento con Mica, ese 30% que todos los meses paga, se reporta a buró de crédito con nosotros y ayuda a mejorar el score crediticio, ¿no? Entonces, hoy es una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho que ustedes sepan, porque siempre dicen que las pólizas jurídicas están hechas para ayudar solo al propietario, ¿no? Y en nuestro caso, además de no pedirle un fiador con bien raíz o un obligado solidario, además reportamos a buró de crédito estas operaciones. Así es que no duden en conocer el servicio que estamos ofreciendo, cómo lo hacemos, cómo podemos hacerlo muy ágil. Y ahora sí, van a recibir ustedes por ahí información a todos los que se registraron. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron también, y además un descuento en el costo de nuestras protecciones, un descuento en el costo de la investigación, y además una mejor comisión si es que nos hacen favor de registrarse con nosotros y tener una operación durante el mes de junio. Y Dani, ¿nos puedes compartir entonces de nuevo la presentación para ver la última frase? Y mientras la compartes, le mando un beso enorme a Nancy Ávila. Hasta el bello puerto de Tampico. Muchísimas gracias. Dani, entonces regresamos a la presentación. Bueno, en lo que la encuentra Dani se las voy Claro, platicando, ¿no? Dice, en la excelencia hay muy poca competencia, en la mediocridad hay filas. En la medida que mucha gente dice que en la inmobiliaria, que es un sector ya muy quemado, que ya hay muchas inmobiliarias, nacen, crecen, desaparecen, pero bueno, en la medida que nosotros trabajemos en la excelencia desde que nace la propiedad, de que se hace correctamente, no vamos a tener ningún problema ni con Infonavit, ni con Fobiste, ni con nadie. Esa es la invitación final que le hacemos a todos los asesores. Muchísimas gracias. Gracias, Gina. Gracias de nuevo a todos los que nos siguieron hasta acá. Gracias por estar pendiente. Les adelanto un poquito nuestro próximo webinar máster, que es en un par de semanas. Vamos a estar hablando de inteligencia artificial, no solamente hablando y platicando, sino dando un taller para que ustedes al final de este webinar máster se lleven una herramienta que puedan utilizar en su oficina. Así es que estén pendientes de nuestras invitaciones, de nuestras publicaciones en redes sociales, y pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Dani, gracias. Nancy, un fuerte beso, y a todos los que no vi en cámara, sin duda que son también buenos amigos y fieles seguidores. Muchísimas gracias. Dani, nos vemos. Bye.